de la enseñanza de la palabra. Amén. Amén. Como no hemos orado por el predicador, ustedes no han orado por el predicador. Pónganse de pie un momentito y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga. Estamos en la continuación de un tema, ¿no? Amén. Sobre el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo No hay iglesia. muy bien. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta hora, Padre Santo. Te ruego, mi Señor Jesús, que tú nos bendigas, Padre. En esta mañana la palabra, Señor. La palabra, mi Cristo amado, corra y sea glorificada, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor Jesús, y úsame como instrumento en tus benditas manos para traer este mensaje, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Les voy a pedir un favor, ojalá no se les olvide. Tenemos una cadena de oración esta semana. Cuando usted se arrodille a orar, tenga en cuenta a nuestros dirigentes nacionales, directivos, el honorable consistorio de ancianos. Ellos tienen que tomar decisiones muy fuertes, muy trascendentales, y necesitamos que Dios direccione a nuestros dirigentes. También se nos avecina la asamblea de pastores. Esta vez nos tocó cerquita, gracias a Dios. Yo, por la gracia y misericordia del Señor, fui delegado para la asamblea y estaremos en la ciudad de Armenia con la ayuda del Señor. Bueno, hermanos, vamos a la palabra. Son las 11:20, van a ser 9, perdón. Que no comprendo daño, hermano. Otro nivel. Bueno, dijimos, terminamos, no voy a hacer mucho introducción o preámbulo por causa del tiempo, pero con que terminamos el domingo anterior diciendo, preguntando que si la vida de Jesús se desarrolló en el tiempo de la ley o de la gracia. De la ley. Y no estuvimos todos de acuerdo. Y entonces vamos a mirar a la luz de la palabra, porque estuvimos citando muchos textos de la palabra para mostrar cómo en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra Espíritu Santo como término, como palabra. Y con eso no quiero decir que el Espíritu Santo no estaba, sino que como término o palabra. Espíritu Santo, se habla del Santo Espíritu de Dios, pero no aparece como tal la palabra textualmente Espíritu Santo. Entonces ahora ya entramos a la transición entre una dispensación y la otra, para seguir hablando del Espíritu Santo, que es el tema que nos ocupa. Entonces comienzo diciendo que las primeras menciones del Espíritu Santo, las primeras menciones que aparecen, al igual que la primera mención de la palabra iglesia y la palabra Espíritu Santo, las primeras veces que aparece en el Nuevo Testamento hacen referencia a un evento todavía futuro. Es decir, aunque ya aparece la palabra Espíritu Santo y ya aparece la palabra iglesia, porque hablando del Espíritu Santo estamos en esas dos líneas, o en esas dos ramas de la doctrina, de la teología. Del término teológicamente hablando, neumatología es el tema del Espíritu Santo, y eclesiología
que es el tema de la iglesia, ¿cierto? Amén. Entonces, tanto Espíritu Santo como iglesia, al comienzo aparece el nombre textualmente, pero todavía es a futuro, no está todavía, es decir, no se ha cumplido la promesa de Joel capítulo 2, ni todavía, claro, al no cumplirse la promesa de Joel, pues ya el título del tema lo dice. ¿Cómo es el tema? Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Sin Espíritu Santo No hay iglesia. no hay iglesia. Entonces, si no se ha cumplido la promesa de Joel 2, por lógica, entonces todavía no hay iglesia. Porque claro, si lo miramos tipológicamente, simbólicamente, si hacemos aplicación a lo que significa, pues alguien podrá decir que la iglesia viene desde antes, desde el Antiguo Testamento, pero estamos mirándolo en el orden que corresponde para entender la gran bendición, las grandes, como dijo a los Efesios el apóstol, las abundantes riquezas de su gracia. Yo no recuerdo si alguna vez les he hablado de un tema tan maravilloso. El Señor me regaló un tema del libro a los Hebreos, donde muestra la gran diferencia entre lo pasado y lo presente. Y aparece en el libro de los Hebreos, es muy común la palabra mejor. Mejor dispensación, mejor sacrificio, y mejor, porque a nosotros nos tocó lo Lo mejor. mejor. la mejor época de la historia, Amén, amén. la mejor. Bien, entonces, hermanos, con respecto al Espíritu Santo, voy a mostrarles por la Biblia cómo se hace mención a futuro, aunque está en el Nuevo Testamento. Aunque todo está en el comienzo del Nuevo Testamento, todavía no está la iglesia, ni todavía ha venido el Espíritu Santo a morar en el corazón de los creyentes. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 8, en él, dice, él os bautizará con el Espíritu Santo. Aquí aparece ya la palabra Espíritu Santo. Marcos 1:8. Vamos a ver si, hermano Manuel, si vamos allí proyectando. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua. ¿Quién dijo eso? Juan, el bautista. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará Con el Espíritu Santo. futuro con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol llegó allá a Éfeso, capítulo 19 de los Hechos? Les preguntó, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni sabíamos que hay Espíritu Santo. Y la explicación es, claro, es que ustedes fueron bautizados, fue con el bautismo De Juan. de Juan. Muy bien. Entonces, miren, hermanos, dice Lucas capítulo 12, versículo 12, habla también a futuro, porque el Espíritu Santo os enseñará. 12:12. Enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. No se preocupen por lo que van a hablar en público, porque el Espíritu Santo os enseñará, y ese término está a futuro. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que el Espíritu Santo nos esté asistiendo aquí, que se predica la palabra. Dice Lucas 11:13, hablando de dar el Espíritu, dice, si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos,
Porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le da una culebra, una serpiente, un escorpión o un pedazo de pan, le da una piedra? Dice, si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Amén, amén. os dará el Espíritu Santo? Amén. Amén. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, y esto aparece a futuro. San Juan capítulo 14, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, ya es el Nuevo Testamento, pero no se ha dado todavía el derramamiento del Espíritu. Y entonces en el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros Para siempre. para siempre. Pero es a futuro. Capítulo 14, verso 26 de San Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Todos estos términos son A futuro. a futuro. Capítulo 16, versículo 13 de San Juan, el Espíritu de verdad que estará en vosotros, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga, porque no estaba, Él os guiará a toda la verdad. Amén. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Seréis bautizados, dice Hechos 1:5, seréis porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis futuro bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, esto solo por mencionar algunos pasajes de la Biblia, porque son muchos los pasajes comenzando el Nuevo Testamento, que hablan y nos enseñan, hermanos, de que todavía no había venido el Espíritu Santo, y como tal, por esa razón todavía no había iglesia. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Con respecto a la iglesia, dice, ustedes, bueno, no tengo aquí la cita, ustedes recuerdan cuando el Señor hablando con sus discípulos dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que Juan, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Le dijo a sus discípulos. Y se levantó Pedro y dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca se edificó. En esta roca se está edificando. En esta roca edificaré, porque todavía no estaba. O sea, hablando de la iglesia también, aunque está en el Nuevo Testamento, todavía se habla a futuro. Ustedes dirán, y el hermano, ¿para qué nos cuenta todas esas historias? Pues eso no tiene como tanta relevancia. Lo que tienen es mucha relevancia. Y les voy a tratar de explicar por qué. Porque nosotros vivimos a veces muy relajados, y nosotros a veces llegamos a pensar que Dios tiene obligaciones con nosotros, y Dios no tiene obligaciones con nosotros. Es más, Dios no nos necesita a nosotros. ¿O qué dicen ustedes? ¿Usted cree que Dios nos necesita a nosotros? Él nos va a necesitar Dios a nosotros, hermano. Dios no
ni tiene obligación con nosotros. Nada. Él lo que siente es un amor enorme por nosotros. Pero nosotros a veces vivimos una vida muy relajada, espiritualmente hablando. Amén, amén. Hoy en día la iglesia ha entrado en un ambiente un poco complejo de confort. Y poco a poco el temor a Dios se ha ido perdiendo. Y para nosotros muchas cosas que no digamos que son un pecado, pero que se convierten en una carga que estorba la bendición de Dios, se nos han vuelto normales. Porque no tenemos persecución. Porque cada 5 o 10 cuadras tenemos una iglesia, un lugar donde congregarnos. Y por tantas cosas, hermanos, pero qué bueno que nosotros entendiéramos realmente lo que este evangelio significa. Sí, amén. Qué bueno que la iglesia tuviéramos bien definido y bien claro lo que significa que un Dios enorme, grande, glorioso, eterno, se venga, hermanos, no a visitar, sino a vivir en el corazón de un pecador, de un que era borracho, vicioso, ladrón, hermanos, y se viene el Espíritu Santo a morar. Pero de esta gente que le estoy hablando no era así. Y por eso la pregunta, a los que se les habla aquí a futuro, a ellos no, para ellos no fue. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Hechos, un versículo bien importante, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8, que hace parte para mí, ¿no? Para algunos no será, pero para mí hace parte de la gran comisión. Dice, porque el tema que trae Jesús en Hechos capítulo 1 es sobre el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando hoy. Y como no me gusta especular sobre la palabra, voy a ir al texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y entonces aquí encontramos el tema que Jesús aborda cuando inicia el texto, la exposición que hace el médico Lucas sobre este tema apasionante. Dice el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se apareció vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, eso está en Lucas capítulo 24, y que esperaran la promesa del Padre. Mira el tema que inicia Jesús aquí. Les dijo que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. Y les explica, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Noten, mis amados hermanos, que Jesús trae una línea de enseñanza, porque Jesús quiere que quienes lo hemos conocido, a quienes Él se nos ha revelado, nos llenemos del Espíritu Santo. Amén. Él quiere que la iglesia en la Graciela se llene del Espíritu Santo. Amén. Él quiere eso.
Y él trae una enseñanza, hermano, trae una enseñanza sobre el Espíritu Santo que le viene hablando. Eso de lo que yo les hablé, eso es lo que les dije, que el Espíritu Santo, que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa. Que, oiga, y viene la situación de nosotros, que somos relajados. Y él hablando del Espíritu Santo, ¿y con qué le salieron ellos? Los que se habían reunido le preguntaron, mire el tema, Señor, ¿y usted va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué tiene que ver eso con el tema que Jesús le está hablando? Por eso Jesús le respondió así como le respondió. ¿Cómo le respondió Jesús? No nos toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. Traducido al idioma tulueño, a ustedes eso no les importa. Más o menos. Es que de eso no es que yo les estoy hablando. No me cambien el tema. Porque nosotros a veces somos muy relajados. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Lo invito al culto, hermano, sí. ¿Y cómo son las sillas? Ya son abolladas, ya pusieron aire acondicionado. ¿Y quién es el predicador? ¿Y cómo canta la alabanza? Y a veces, hermanos, son cosas que no son relevantes. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que en ese lugar la gloria de Dios descienda. Que en ese lugar Dios nos hable la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo y contestan unos por allá. ¿Y el reino de Israel qué? ¿Lo va a restaurar? Y el Señor dice, a ustedes no les interesa eso. Y viene el texto clave que es el 8 y dice, pero retoma el tema y le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Mire que es el Nuevo Testamento. Mire que está a punto de nacer la iglesia, pero la iglesia no ha nacido. Y por eso Jesús no les dice, es que ya están recibiendo poder. No, Él les dice, pero Recibiréis poder. Todavía no les tocaba lo que nos está tocando a nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, digamos que esto juega en contra de quienes creen, porque hay quienes creen así, que los discípulos ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo desde el momento en que Jesús sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oiga, y ahí viene un nudito, pues un tema interesante. Eso es San Juan capítulo 20, verso 22. Jesús sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y algunos basados en este texto enseñan que los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo. Si ya hubieran recibido el Espíritu Santo, Jesús les hubiera dicho, bueno, reúnan a la demás gente y mándenlos al aposento alto. Ustedes no vayan porque ustedes ya lo recibieron. Sí, amén. Si ya lo habían recibido, ¿por qué se quedaron 10 días encerrados esperando? Hay una doctrina que no la hemos abordado aquí, en el tiempo que llevo no he predicado de ella, pero que ustedes la conocen. Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Espero que la mayoría, ojalá todos creamos eso. Amén. Amén. Es que Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso fue que cuando Él mandó los 70 de dos en dos,
ellos ni se metieron a un aposento alto, ni esperaron una promesa, ni hablaron en lenguas. Porque Jesús en Mateo 28, 18, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién manda en el cielo? Dios. Jesús. El que habló ahí fue Jesús. Porque él hubiera dicho: bueno, mi Padre manda en el cielo, yo mando aquí en la tierra. Pero él no dijo así. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el mensaje de su exaltación que está en la carta a los Filipenses, dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Dice: para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo es Jesús. Amén. Amén. Y Él que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, les dijo: les doy poder. Amén, amén. Vayan, sanen enfermos, expulsen demonios, pisoteen serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa mala. Es decir, les transfirió. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Entonces ellos no necesitaron reunirse en un lugar ni hablar en lengua. Pero la promesa de Joel, sin embargo, estaba dada incluso para ellos. Acuérdense que cuando ellos volvieron, se echaban flores, como nos pasa a algunos a veces. Si me hubieran puesto a predicar a mí, yo predico mejor que ese que predicó a él. Y ellos echaban flores. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Señor, los enfermos se sanan. El Señor dijo: un momentico, bajen. Ustedes se regocijan porque ven que los demonios salen y los enfermos se sanan. Esa no es la función principal de una persona en la tierra. Aquí lo que es realmente importante es que los nombres de ustedes aparezcan escritos en el libro. Alabado sea el nombre del Señor. Y para eso se necesita la intervención de Dios a través del Espíritu Santo, regenerando. Entonces mire que Hechos capítulo 1 verso 8 habla de un futuro de la iglesia y del Espíritu Santo. Y esto de San Juan 20:22 confunde a algunos pensando que porque el Señor sopló en ellos ya tenían el Espíritu Santo como promesa. Hasta el momento de la ascensión del Señor, pues que volví, párame un poquitico ese minutero que va muy rápido. Hasta el momento de la ascensión del Señor, la historia de la iglesia no ha sido aún inaugurada. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, después de la dominical hablamos. El Señor resucitó entre los muertos. Se apareció a sus discípulos. Se apareció a los 11, se apareció a 500 hermanos a la vez. Bueno, todo lo que ustedes saben. Y después de eso, ascendió, fue glorificado, ascendió. Pero cuando ellos vieron ir a Jesús para el cielo, porque lo vieron ir, todavía no se había inaugurado la iglesia. No. Esta es una escuela. Y aunque no parezca relevante, esto es importante saber. Amén. Por esa razón, se tomó
como modelo o como norma para la iglesia, digamos que se tomaron como acontecimientos o comportamientos que fueron previos a Pentecostés. Y a mí me parece que es erróneo, digamos, ¿cómo lo digo? Tomar como modelo o como norma lo que sucedió antes de Pentecostés para decir que ya existía la iglesia, es un mensaje, para mí es erróneo, o por lo menos es un mensaje inadecuado. Decir, por ejemplo, que el hablar en otras lenguas, que es este término, les aclaro, este término no aparece en la Biblia, pero nosotros lo deducimos. Evidencia. Decir que el hablar en otras lenguas es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Digamos que no corresponde a esta era de la iglesia. Voy a poner algunos ejemplos. Voy a mencionar nombres de algunos personajes bíblicos: Zacarías, Elizabeth, el propio Juan el Bautista. Estas personas fueron llenos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, sin que la Biblia nos diga que hablaron en otras lenguas. La Biblia no dice que ellos, para ser llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Pero eso no tiene argumento relevante, significante o real para decir entonces que la iglesia se estableció antes de Pentecostés. Estamos hablando de personas que no formaron parte de la iglesia, que aún estaba en el futuro, en ese momento de la historia. Es decir, Elizabeth, Juan el Bautista, Zacarías. ¿Ustedes recuerdan esa historia para yo no buscar en la Biblia? Que María visitó a Elizabeth, que saltó el niño en el vientre, que fue el Espíritu Santo y todo eso. Pero no son fundamentos bíblicos para decir con eso que ya estaba la iglesia. Eso sería lo mismo que pensar que la evidencia hoy de recibir el Espíritu Santo sea la profecía. Porque la profecía era lo que mayormente pasaba en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios, porque allá no estaba el término Espíritu Santo, el Santo Espíritu o el Espíritu de Dios venía sobre las personas, no que no fuera el mismo Espíritu, o yo me explico pues con eso se lo voy a explicar más adelante. Es decir, el Espíritu Santo venía sobre una persona y como resultado de que venía el Espíritu Santo sobre esa persona, profetizaba. Pues hoy no. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Decir hoy que la profecía es prueba de haber recibido el Espíritu Santo, no es correcto. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hoy estamos hablando de personas que no fueron parte de la iglesia, que aún estaba en el futuro en ese momento de la historia. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que muy pocos días después de la ascensión del Señor, de que el Señor ascendió a los cielos, dice la Biblia
que entonces cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. María, que tuvo en su vientre al Espíritu Santo encarnado, e indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por ese verbo fueron hechas. Y el verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. María, que lo tuvo en su vientre, ¿cómo les parece? ¿Quién más pudiera servir como ejemplo para decir que había recibido el Espíritu Santo antes? Pero quiere que les diga, y se lo muestro en la Biblia. María, la madre de Jesús, se fue a la reunión del aposento alto. Amén, amén. ¿Cómo les parece que la madre de Jesús necesitó de que el que ella llevó en su vientre la bautizara con el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Es que esto es una cosa extraordinaria. Alabanzas al nombre del Señor. Y se fueron al aposento alto, y cuando llegó el día, entonces estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. La señal. Si el Señor no viene muy pronto, les prometo que les voy a enseñar un día de estos sobre las lenguas. Amén. 3 clases de lenguas. Vea. Pero estas lenguas que habla aquí Hechos 2, unas lenguas por señal, que eran idiomas que se podían entender, porque Pablo en capítulo 13, 1 Corintios, habla de unas que no se pueden entender. Si yo hablase lenguas humanas o angelicales, ¿quién sabe el idioma de los ángeles? No se lo sabe ni el diablo, que es bilingüe. Pero estas eran idiomas. Y entonces los que eran franceses entendían el francés, los que eran italianos entendían, y todos entendían porque había gente de todos los países. Eso dice la Biblia. Y lo que decían en esas lenguas extranjeras o lenguas por el Espíritu eran palabras que dignificaban y honraban y exaltaban al Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y esa fue la señal, la prueba de que esos hermanos 120 del aposento alto habían recibido el Espíritu Santo. Amén, amén. Y cuando se llenaron del Espíritu Santo, nació la iglesia. Amén. Ahí ya nació la fuerza. ¿Con cuántos miembros nació la iglesia? 120. Pedro cogió el rollo, predicó su primer sermón, tomó como texto para predicar ese sermón. ¿Cuál fue? Joel. Muy bien. Joel capítulo 2. Para decirle a la gente: no estamos ni borrachos ni locos, aquí se está cumpliendo la profecía de Joel. Y les predicó semejante sermón, bajo la unción del Espíritu Santo. Y 3,000 se arrepintieron. ¿Y qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, para sus familiares, y para todos los que están lejos. Sí que está
estábamos lejos nosotros, que no aparecíamos ni en el mapa todavía en esa época. América no aparecía en los mapas. Nosotros no estábamos ahí, estábamos tan lejos, pero a nosotros nos alcanzó la promesa del Espíritu Santo, porque está escrito en la Biblia. Alabanza al Señor. Y esos 3,000 se bautizaron en el nombre de Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Y entonces la iglesia no eran 120, eran 3,120. Alabanzas al nombre del Señor. Y ahí arranca, hermanos. Ahí arranca. Entonces, mis hermanos, este es el pasaje, llamémoslo así, clásico de nosotros los pentecostales. Como ya dijimos, el apóstol Pedro afirma que eso que ocurrió ese día es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y ese es, hermanos, o más bien es la promesa que nos alcanza también a nosotros. Aleluya. Aquí es donde, hermanos, aquí juega un papel importante algo que se llama la gramática. Comienza a jugar aquí un papel realmente importante, porque a la hora de interpretar las escrituras no es lo mismo decirle a alguien recibir que decirle a alguien recibiréis. Eso es diferente. El primero de recibir es un imperativo, es una orden. Recibir es una orden. Yo le digo a hermano Bello, reciba, y es una orden que le estoy dando. Pero recibiréis es un futuro. Entonces no es lo mismo.